El proyecto de Enseñar para Aprender está pensado en este caso para alumnos de primer curso de veterinaria, pero es un proyecto muy transversal. Se ha hecho coordinando los contenidos de dos materias, bioquímica e integración de metabolismo, que se imparten en el primer curso del grado. En estas materias se estudia la base molecular de los seres vivos, que es idéntica en todos los seres vivos, con posteriores adaptaciones. Los alumnos, agrupados en módulos de 2 o 3 como mucho, cada uno seleccionó el tema que más le interesaba. Azúcar y diabetes, colesterol, aterosclerosis, coagulación sanguínea, temas de este tipo. Y se propuso también a las asociaciones qué tema les resultaba más interesante. Una vez hecho esto, pusimos en contacto a los alumnos con la asociación con la que iban a trabajar, para que se conocieran mutuamente. A mí, para empezar, personalmente me ha dejado un muy buen sabor de boca el proyecto, porque es una oportunidad para explicar algo a alguien que no lo conoce y compartir tu conocimiento. Me ha gustado mucho porque me ayudaba a estudiarme lo que ya me iban a hacer el examen, a la vez estaba haciendo un bien social, estaba ayudando a personas que lo necesitaban con algo que sé que a mí también me servía, y también me ha servido para concienciarme del problema que tienen esas personas. Trabajamos con asociaciones, con diferentes asociaciones de personas mayores, pero también desde la Oficina de Voluntariado de la Universidad de Santiago en el campus de Lugo se nos propuso un colectivo que resultó tremendamente interesante, y ese colectivo de personas con problemas de salud mental y que engloba a gente de muy diversas edades. Nos conocen en el ámbito sanitario, atención primaria, atención especializada, pero la gente de calle, por decir así, que no está vinculada por ningún motivo al trastorno mental, pues no saben muy bien qué tipo de actividad se hace aquí y no saben casi nada qué tipo de colectivo es el que asiste aquí. Con lo cual, el segundo motivo importante es ayudar a romper ese estigma que hay en toda la sociedad con respecto a la enfermedad mental y a las personas con enfermedad mental. También se sienten bien al ver que hay otras personas, más allá de sus médicos y familiares, y nosotros mismos los técnicos, que se interesan en hacer que ellos tengan una mejor calidad de vida. Se trata de abrir a la sociedad, de que los alumnos conozcan también la realidad de unas personas que en principio les resultan y nos resultan ajenas o alejadas, pero que están ahí muy cerca. Con lo cual ellos vieron la realidad de estas personas, cómo se trabaja, cómo trabajan estas personas, qué actividades realizan, y para ellos fue también muy enriquecedor. Así que fue muy enriquecedor no solamente desde el punto de vista de los conocimientos de las materias, sino que en general.